Dios te bendiga. Quiero hacer un comentario sobre alguna pregunta que me han hecho acerca de los apóstoles. Hay mucho que hablar sobre este tema, pero quiero centrarme en algún estudio que hice sobre este tema de los apóstoles, si existen, si no existen en los últimos tiempos, si los apóstoles cesaron con el tiempo cuando murieron los 12 apóstoles, o también incluyendo a Pablo. Quiero ir haciendo un pequeño ensayo, quiero que me vayan siguiendo parte por parte, quiero que me comentes, quiero que no que le des like si quieres no darle like, pero coméntame sobre esto, quiero aumentar. Alguien me preguntó y que no estaba muy de acuerdo con el tema de los apóstoles en estos últimos tiempos. Me citaba algunas partes bíblicas en las que se hablaba sobre este tema de que los apóstoles tenían que haber visto al maestro, haber visto a Jesús. Bueno, voy a ir parte por parte, quiero que me sigas y ya te digo, comenta, comparte esto también para que alguien más pueda entrar en el... No quiero estar haciendo un dilema, pero sí quiero que me ayudes a compartir esto. Ok, vamos a ver primero que la teoría antiapostólica actual es la posición de muchos grupos cristianos que afirman que el ministerio apostólico cesó con la muerte de los apóstoles, originalmente o quizás un poco después. La defensa de esta postura suele apoyarse en tres ejes principales: el eje bíblico, el eje histórico y el eje teológico. Vamos primeramente a enfocarnos en estos tres primeros ejes. Vamos a ir viendo cuál es la postura que estas personas sostienen para decir que los apóstoles ya hoy en día no existen. Quiero que me sigas. Primero, en los argumentos bíblicos de esta posición antiapostólica, es primero, los apóstoles eran testigos oculares de Jesucristo. Para esto se cita, yo voy a utilizar me voy a estar moviendo entre la Reina Valera y la Vulgata Latina, la versión en español. Pero primeramente vamos a estar utilizando aquí la Reina Valera porque es la más conocida. Citan en Hechos 1 del 21 al 22, dice que como un requisito es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que un apóstol debió haber visto físicamente a Jesús y haber sido llamado directamente por él. Ahora, como hoy no se puede cumplir este requisito, no pueden haber nuevos apóstoles. Estamos en el argumento bíblico de la doctrina antiapostólica. Ahora, el segundo argumento bíblico es que los 12 eran únicos. Esto está basado en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de que el muro de la ciudad que se ve en Apocalipsis, se describe en el Apocalipsis 21, precisamente el versículo 14, dice: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Es decir, que basado en esto, la doctrina antiapostólica dice que este número representa, literalmente lo dice ahí, representa un grupo cerrado sin reemplazo continuo. ¿Qué quiere decir? Que consideraban que estos 12 apóstoles eran los últimos 12 apóstoles. Claro, ellos también consideran a Pablo como este último que fue añadido de una forma especial. Ahora bien, esta doctrina, este argumento bíblico también entra en una doctrina de autoridad doctrinal cerrada. Efesios 2:20 apoya esto para este tipo de argumentos y dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Quiere decir que según ellos la labor apostólica fue poner el fundamento doctrinal
y una vez ya hecho esto, ya no se vuelve a repetir. Okay. Este argumento es usado para decir que hoy no se puede añadir una autoridad apostólica sin arriesgarse a que fueran falsos maestros. Bueno, esto es el argumento, es decir, los argumentos bíblicos de la doctrina antiapostólica. Ahora vamos a ver los argumentos históricos, es decir, vamos a movernos ahora en el eje histórico. Después del primer siglo, no hay evidencia clara de una persona con un título de autoridad equivalentes a los apóstoles del Nuevo Testamento. Es decir, que los líderes de la iglesia primitiva, como Ignacio de Antioquía, Policarpo, Clemente, se consideran sucesores de esta doctrina, pero no en el oficio apostólico. Es decir, que ellos no ejercían este oficio apostólico. Se señala que el título apóstol fue raramente usado después del siglo II. Estos son argumentos históricos que se usan para sostener la doctrina, es decir, la posición antiapostólica en estos últimos tiempos. Ahora, además de los argumentos bíblicos y de los argumentos históricos, están los argumentos teológicos. Y aquí es un poco más específico cuando dice que los argumentos teológicos que se utilizan son el cese de la revelación. Es decir, los apóstoles tenían toda autoridad para recibir revelación directa e infalible. Esto es un término del canon bíblico y hoy se usa, si hubieran apóstoles con esta misma autoridad, se abriría entonces la puerta para una nueva escritura, para herejías. Esto es un argumento teológico que basa esta doctrina antiapostólica. Ahora, también estos argumentos teológicos se basan en decir que esto debe ser una protección contra los abusos. Por supuesto, el término apóstol se presta para mucha manipulación y control espiritual. Muchos movimientos lo usan y terminan prácticamente pegados, si no así, en el sectarismo. Ahora, otro argumento teológico es la suficiencia de Cristo y la palabra. Esto se basa en un argumento en que hoy la iglesia, que hoy Cristo guía a la iglesia. Es decir, la iglesia se guía solo por Cristo a través del Espíritu Santo y de la Biblia, usando pastores, maestros, evangelistas y misioneros, pero sin necesidad de un ministerio apostólico formal. Ahora, para demostrar que el ministerio apostólico sigue vigente hoy en día, es clave unir el fundamento bíblico, la evidencia histórica y la aplicación práctica actual, porque estamos en tiempos finales. Ahora, el fundamento bíblico dice los dones. Aquí ya sí me voy a estar moviendo en las dos versiones. Quiero ir a moverme un poco más en la Biblia. Dice que el fundamento bíblico, los dones y ministerios fueron dados hasta que la iglesia llegue a la madurez. Vamos a ver qué dice Efesios 4:11 cuando se está dando, Pablo estaba hablando de los Efesios y le está diciendo cuáles son los ministerios. Vamos a ver qué dice esto, porque es importante determinar las palabras. Dice, y él mismo, estoy hablando de Efesios 4 del 11 al 13, estoy leyendo ahora en la versión Reina Valera 1960. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí ahora es donde viene lo interesante. Dice, hasta, creo que noten esta palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Aquí esta palabra hasta cambia el sentido de lo que estaba diciendo todo este tiempo del antiapostolado en los tiempos modernos. La palabra hasta muestra que estos ministerios van a seguir vigentes mientras la iglesia no haya alcanzado esa perfección. Si usted está viendo la iglesia moderna, la iglesia del día de hoy para nada tiene esa perfección. Si usted puede, hágame en los comentarios y coménteme qué iglesia
usted conoce, que tenga esa perfección que dice acá Efesios 4, 11 y 13. Voy a leerlo nuevamente. A fin de perfeccionar a los santos a la hora del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Primeramente, no creo que haya una unidad de fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. No tenemos el conocimiento total del Hijo de Dios. Es decir que si estos ministerios, él no quita ministerios acá, él no dice que solamente los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros van a estar en este ministerio, sino que van a estar todos esos ministerios, porque dice que él mismo constituyó a unos y los pone, los 5 ministerios, para perfeccionar a los santos, es decir, para perfeccionar a aquellas personas hasta que llegue a esa perfección, es decir, a esa unidad de fe, a ese conocimiento y a esa perfección. Ahora bien, siguiendo con este fundamento bíblico, hay más de 12 apóstoles originales, es decir, se conoce que hay más de 12 apóstoles originales. Yo voy a leerlo por arriba ahora, pero después voy a entrar un poco más en la disertación de esto. Voy a dar algunos versículos ahora y después voy a entrar más en la disertación específicamente entre las dos versiones. Por ejemplo, Pablo está citado en 1 Corintios 15, del 5 al 7, en Gálatas 1:1, no fue uno de los 12, pero fue llamado apóstol. Bernabé también, en Hechos 14:14, Silas y Timoteo, en 1 Tesalonicenses 1:1 y 2:6, y otros que también son llamados apóstoles, mostrando que el término no se limitó a este grupo cerrado. Esto demuestra que apóstol no es solo un título, sino un rol en la función de la iglesia. Ahora, el ministerio apostólico es un don, no es un cargo político. Esto tenemos que entenderlo. 1 Corintios 12:28 nos dice: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Es Dios quien sigue estableciendo este ministerio según su propósito. No es algo que expiró por una decisión humana. La evidencia histórica nos habla también de esto. Desde los primeros siglos, la iglesia reconoció ministerios itinerantes, fundadores, formadores de comunidades, por ejemplo, hablábamos de Ignacio de Antioquía o Irineo, aunque con el tiempo se formalizó más una estructura episcopal. Los movimientos misioneros a lo largo de la historia, como el de Hudson Taylor en China o de William Carey en la India, cumplieron funciones apostólicas: abrir obras, establecer liderazgo, formar una doctrina, aunque no siempre llevaron ese título. Ahora, la aplicación práctica de hoy. Las funciones apostólicas actuales van un poco más allá de lo que normalmente entendemos. Vamos a ver. Por ejemplo, un apóstol hoy es aquella persona que planta iglesias en diferentes lugares donde quizás no se haya predicado nunca el evangelio, o confirma la doctrina de Cristo para proteger esa verdad bíblica. Forman y envían líderes para multiplicar la obra. Esto forma parte de la aplicación actual de las funciones apostólicas. Ahora, ¿cuál es el fruto apostólico de ahora en el siglo XXI? Bueno, los misioneros primeros en zonas, son misioneros primeros en zonas que no han sido alcanzadas. Pastores que supervisan y fortalecen y a múltiples corporaciones. Bueno, en el caso de Pablo, ustedes lo veían, Pablo tenía esa función de supervisar a otros, como Timoteo, o allí cuando lo escribía las cartas de Filemón. Estábamos viendo cómo él estaba haciendo este tipo de función. Movimientos apostólicos que levantan redes, iglesias globalmente. Así funciona, así empezó la iglesia primitiva. Ahora, en conclusión, en este primer momento, quiero que usted entienda que el ministerio apostólico no es un título de hace 2000 años, sino una función dada por Cristo para el avance, cuidado, unidad de la iglesia, hasta que Él vuelva. Si la iglesia sigue en misión y necesita ser perfeccionada, pues entonces el ministerio apostólico sigue vigente. Ahora vamos a ver
esta defensa de apologética, vamos a hacer una defensa apologética en cuanto al ministerio apostólico. Y aquí sí me voy a mover, porque lo que se conoce como la interpretación más fidedigna, más pegada a las escrituras, es decir, lo que se ha conocido es la Vulgata Latina. Y yo me quiero mover en las dos versiones, para que todo esto que hemos hablado lo podamos poner en un contexto apologético. Por ejemplo, Cristo estableció el ministerio apostólico como parte de un plan permanente de la iglesia. Estamos hablando de iglesia, y la iglesia va a estar acá mientras esté acá en la tierra antes de que llegue la segunda venida del Señor. Vamos a ver entonces en Efesios 4:11 al 13, lo que habíamos leído, lo voy a leer en la versión primero Reina Valera y después lo voy a leer en la versión de la Vulgata Latina en español. Efesios 4 del 11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora en la versión Vulgata Latina en español dice: y él mismo dio a algunos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, y para la consumación de los santos en la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, en un hombre perfecto en la medida de la edad de la plenitud de Dios. Ok, fíjese que aquí hay palabras claves. Aquí dice, en la Reina Valera solo dice hasta, pero la Vulgata Latina aumenta algo más y dice hasta que, lo cual indica claramente que aquellos ministerios incluidos en este pasaje, y está incluido específicamente el apostolado, siguen vigentes hasta que la iglesia no alcance esa madurez total. Habíamos hablado hasta el principio, lo que quería ponerlo en contexto en las dos versiones. Ahora, el ministerio apostólico no se limita a los 12. En Hechos 14:14 dice, en Reina Valera dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa. Ok, estamos hablando de Bernabé y Pablo. Es decir, ya habíamos hablado de que Pablo también. Ok, Pablo, por aquella situación en el camino de Emaús, vamos a encontrar que él quizás tuvo un encuentro personal. Pero Bernabé no. Aquí estamos hablando de Bernabé también. Pero vean como lo dice la Vulgata Latina. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. Es decir, que la Vulgata Latina también reconoce a Bernabé como un apóstol. Es decir, Bernabé nunca estuvo en la presencia del Señor. Es decir, nunca estuvo con los 12, con los 11, okay, sin contar a Pablo. Ok, Romanos 16:7, en la versión Reina Valera, dice: saludar a Andrónico y a Junías, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Es decir, que había más apóstoles. ¿Ok? Romanos, vamos a ver cómo lo dice la Vulgata Latina. Este mismo Romanos 16:7 dice: saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisión, que son notables entre los apóstoles y que incluso estuvieron antes que yo en Cristo. ¿Estás viendo? Aquí hay un mensaje clave, y que estos versículos demuestran que el ministerio apostólico trascendía el círculo original de los 12, abriéndose a otros llamados por Dios. Entonces, ser testigo ocular no es un requisito universal. Vamos a ver cómo lo vemos en 1 Corintios 15:8. Dice: y al último de todos, como abortivo, me apareció a mí. Está hablando Pablo. Es decir, al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Mira cómo lo dice la Vulgata Latina en español. Dice: y al último de todos, como un nacido prematuramente, se me apareció también a mí. Es decir, que Pablo recibe el llamado apostólico por revelación, no como testigo ocular, lo cual muestra que el llamado apostólico trasciende la proximidad física con Jesús. Ahora, el fundamento apostólico no elimina la continuación del rol.
Es decir, que en 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios, puse fundamento y edifica encima. La versión Reina Valera es un poco quizás más extracta, pero mira cómo lo dice la Vulgata Latina. Según la gracia de Dios que se me concedió, como sabio arquitecto puse fundamento, otro edifica encima, cada uno sin embargo cuide cómo edifica. Aunque el fundamento fue establecido por los apóstoles, como Pablo, otros continúan edificando, lo cual implica que la función apostólica sigue vigente. Ahora, la existencia de falsos apóstoles no anula este verdadero ministerio. En Apocalipsis 2:2 dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La Vulgata Latina siempre es un poco más específica, más abierta, Reina Valera es más general, pero Vulgata Latina dice, has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has encontrado mentirosos. Es decir, la necesidad del discernimiento y prueba, evidencia que existen apóstoles genuinos, y si no existieran, no habrían razones para probarlo. Entonces, si Cristo otorgó apóstoles hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, en Efesios 4:13, y el mundo aún no ha alcanzado esa plenitud, entonces el ministerio apostólico necesariamente sigue vigente hoy, y negarlo supone ignorar una parte esencial del plan de Cristo para su iglesia. Así que coméntame qué te parece esta reflexión. Quiero que seas algo bastante específico, porque la teoría antiapostólica actual es la posición que muchas personas están ocupando para atacar este ministerio que está edificando. Estoy consciente de que hay muchos falsos apóstoles, la Biblia lo dice, que en esos últimos tiempos lo va a haber, y es precisamente una señal de que estamos en los últimos tiempos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y que el Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo iluminen tu vida para que puedas tener el discernimiento de la inteligencia y la sabiduría de Dios. Aquí te leo en los comentarios. Bendiciones.